Bueno, como te continuamos aquí en el podcast de Alberto Zambrano, esta vez con mi invitado, Manuel de la Cruz. Esta es la última parte ya. Quería, antes de que el chino nos cortara, quería comentarles un poco. Estábamos hablando sobre el futurismo, sobre la estética del futurismo y eso. Y coño, o sea, ahora que me mencionaste el Maserati y eso me quedé pensando, y sí, o sea, hay una cosa con el futurismo y que la ideología, o sea, todo lo que es la estética del steampunk, si te pones a ver, eso es absolutamente toda la estética que usaban los fascistas de la época. Lo utilizaban sí, los fascistas antes de la guerra. Y fíjate que aún más que el steampunk, lo que es el futurismo y el automóvil, lo que eran los automóviles para los futuristas y los fascistas de la época, ¿no? Como el automóvil era una máquina disruptiva por excelencia, o sea, como idealmente, o sea, tener un carro es una extensión del cuerpo y es una expresión de poder y de superioridad, o sea, entre mejor tu nave, mejor te va, ¿ok? Más superior eres. Entonces, en cierto modo, eso va en línea de lo que pensaban los fascistas. Los fascistas usan la palabra libertad, ¿ok? Y de que los hombres libres requieren libertad de movimiento. Y en consecuencia, ¿qué pasó? Bueno, los fascistas y los fascistas que gobernaron en su época construyeron eso. O sea, Mussolini construyó la autoestrada, los alemanes construyeron la autobahn. Y fíjate qué notorio que esos regímenes que no tenían deseos de oprimir el libre movimiento de sus ciudadanos, sino que les construyeron autopistas para que pudieran movilizarse con sus vehículos, a diferencia de los soviéticos, que sí construyeron una industria automotriz, pero no le proporcionaban a sus ciudadanos autopistas y vías para poder moverse, sino que desarrollaron el tren para poder llevarlos hacia el Gulag, ¿no? Entonces, sí, Mira, esa es la principal diferencia entre el mundo fascista y el mundo soviético. Los fascistas creaban autopistas y nuevas líneas de tren para juntar a todas las personas, a todos los nacionales y crear ese espíritu común, ese cuerpo común de ideal nacional. Mientras que los soviéticos tenían redes de tren, pero para enviarlos al Gulag. Así exacto. O sea, el, que el por fascismo. cierto, yo sobre esto, y lo vuelvo a aclarar, estamos hablando principalmente del fascismo, es decir, del fascismo italiano, no de sus distintas manifestaciones, porque ya vendrá el cerebro de la clase, el hijo de Arturo Uslar Pietri, a apuntarte en los comentarios que no, que bien los alemanes tenían unos trenes que no eran precisamente para unir gente. Bueno, ya eso es otro tema. Eso es otro tema y eso no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando del Claro, fascismo italiano. Estamos hablando del futurismo, del futurismo como un movimiento, o sea, artístico, eh, arquitectónico, de diseño. terremoto de Niza. Fue el terremoto de Niza. El terremoto de Niza. El terremoto de Niza. Entonces, claro, esto fue un acontecimiento que afectó sumamente a la conciencia de las principales naciones mediterráneas y que a Nietzsche le llegó directo a la cabeza y dijo, mira, pues mejor, mientras menos ruinas, más espacio para construir nuevos mundos. Bueno, Entonces, o el sea, futurismo está ligado a esta idea del superhombre. ¿Qué es el superhombre? El que rompe con las tablas viejas para construirse valores nuevos, para hacerse un nuevo mundo para sí, para conquistarlo para sí. Y es lo que tú dices, la movilidad, que es la libertad. La libertad del hombre fascista es la libertad del hombre capaz de vivir en la naturaleza. Es como, tomo prestado un poco del patriotismo identitario español, como diría José Antonio Primo de Rivera, nuestro sitio está al aire libre. El fascismo es eso. ¿Qué inventa el fascismo para las juventudes? Los valilla, jóvenes, que a la usanza de los Boy Scouts y del escultismo, que por cierto, Baden-Powell fue amigo íntimo de Mussolini, el fundador de los Boy Scouts, fue fundador de los amigo Boy íntimo de Scouts, Mussolini, eso es verdad. quería esto para la mayoría, esa libertad dentro de la naturaleza, pero al mismo tiempo la libertad para ir a donde quieras, dentro de tu tierra, de ver el mundo, el mare nostrum, como le decían los fascistas al mar Mediterráneo.
Y eso es lo que encaja la frase, mira, un, un vehículo con 8 caballos de fuerza es más hermoso que la victoria de Samotracia. Si somos capaces de tomar todas las fuerzas productivas para construir máquinas capaces de llevarnos hasta la estratosfera y más allá, yo creo que incluso revisando mucho de lo que se planteaban los futuristas, podemos ver mm, pequeñas notas, incluso vanguardistas de ese afán por conquistar el espacio, ¿Tú te por imaginas conquistar el cómo, universo. tú te imaginas a estos carajos de Anuncio, Prada, este otro, Luigi Rusulo, Carlo Carrà, Tommaso Marinetti, Boccioni, con una impresora 3D? Lo, lo lejos que hubiesen llegado esos manes con una impresora 3D. ¿No? Sencillita. Y con herramientas como el Internet, para llevar un poco parte de su desarrollo intelectual, ¿no? Y para darlo a conocer, para difundirlo aún más. Pero estamos hablando de gente que era capaz de difundir poemas, porque eso fue lo que hizo Marinetti. ¿Cuál fue la obra propagandística más grande, digamos, de D'Annunzio? Pues arrojar poemas desde un avión sobre una ciudad enemiga. Hoy tenemos la facilidad de subir un video a YouTube. Y que llega a todo el D'Annunzio, mundo. sí, D'Annunzio escribía un poema en italiano dedicado a un público de habla germana y tenía que arrojárselo sobre un avión en Tenía plena que guerra. buscarse el avión. Primero se tenía que buscar el avión. Tenía que buscarse al piloto. Tenía que saber que se No, iba el a piloto lanzar. era él. A ver, El que el piloto piloto era era él. él. Era que el piloto era él. O sea, pero bueno, sin GPS, Ah, sí, GPS. sin radar, era bastante, o sea, De hecho, de visionarios hecho, para su época. no lo hemos hablado mucho, pero uno de los grandes hitos militares del fascismo fue la famosa flotilla décima, ¿no? Y también los vehículos de autopropulsión más. ¿Vale? Los vehículos de autopropulsión más fueron un invento para hundir, bueno, esto suena contradictorio, para destruir submarinos, porque ya estaban debajo del mar. Como no existía todavía el desarrollo de una tecnología a nivel de frecuencias de radios lo suficientemente avanzada como para controlar un torpedo debajo del mar de forma remota, ¿cuál es la solución italiana? Que es una solución muy mediterránea, así en plan, mira, si no tienes una máquina para esto, hazlo tú mismo. Pues los hombres más valientes de la Armada italiana se acoplaban a un rudimentario mecanismo de polea y frenos. Es que veo tu cara, Alberto, y yo creo que la mayoría está así, pero, pero imagínenlo. Ya, yo se Y a los agarraba, torpedos le ponían literalmente un mecanismo de palancas y ahí y ellos voy se yo. disparaban con el torpedo para poder llevarlo, conducirlo bajo del mar a máxima velocidad contra un submarino, bueno, no tanto un submarino, pero sobre todo contra otras embarcaciones, y lo soltaban justo antes de dar para sobrevivir. Bueno, Más se llamaban. por Dios y la patria, pues. Sí, sí, por Dios y la patria. De hecho, el anuncio toma las letras originales de más, que sería algo así como en italiano las siglas de vehículo de propulsión humana, algo por el estilo, y le pone Memento audere semper, que en italiano significa, que en latín significa recuerda siempre a los que se atrevieron. Memento audere semper. Sí, bueno, Más. Eso es la libertad de tenerlas bien movimiento. Eso puestas. es futurismo. Eso es Claro, futurismo. totalmente. Claro. Es la belleza de conducir un Fiat, pero no el coche Fiat, sino el casa de combate Fiat, porque anteriormente El Fiat era los que Mefistofele, el construían, sí, Mefistofele. eh, correcto, pero Fiat, la Fiat era la que construía los aviones casa de la aviación fascista y los construía alrededor de motores Mercedes-Benz que importaban desde Alemania. O sea, Sí. una locura. Eso sí es velocidad de verdad.
Eso sí. Era velocidad. También, eh, Bosch, Bosch también hizo motores, ¿no? No, La casa. claro, claro. No, Eh, pero es que si empezamos a pasar la lista, ninguno se salva. no, No solo Volkswagen, que es el más evidente, pero Opel, Bayer, Mercedes-Benz, Mayer, Siemens. Siemens, Mi favorita, Hugo Boss. Hugo Boss, Bueno, eh, pues fíjate, IBM, la gente, IBM. la gente, IBM, la gente habla mucho de Hugo Boss, ¿no? Pero tú sabes quiénes se encargan de la confección de los uniformes del Duce y del Consejo Nacional Fascista, además de los camisas negras de alto rango y gran parte del ejército italiano. Armani. Yo, Y si hay algo que hay que reconocer que son los italianos es vestirse. Así que el eso, sentido eso ético lo llevaron no al les puedes decir máximo. mal vestido. No les puedes decir mal vestido. Puedes decirles muchas otras cosas, pero mal vestidos no les puedes decir. Pues, exacto, pueden pecar de otra cosa, pero de mal De mal vestidos vestido no difícilmente, y menos pecan. con poder. De mal vestidos no pecan. No. ¿Sabes qué? Es interesante cómo a nivel corporativo ciertas cosas que siempre quedan desvirtuadas en pro de la narrativa oficial. Mm, Porque a nivel fíjate, para que el eje pudiera tener potencia aérea, ¿ok? Ellos, ni Italia, ni Alemania, ni Japón tenían el poder de refinación para hacer que el octanaje en sus refinerías fuera mayor para que sus motores de combustión en sus aviones fuera superior. ¿Y sabes quién se los tuvo que dar necesariamente? Porque nadie más los tenía desde un punto de vista tecnológico. Standard Italia. Oil. Ah, Standard Oil. Standard Oil. La etilización de los octanos, ¿ok? Mm, Es un proceso químico en el cual tú agregas ciertos etiles al combustible para que tenga un mayor octanaje de forma sintética. Así no gastas tanto para, o sea, en el proceso de refinación y te rinde más, ¿ok? mm. Los que inicialmente no lo tenían eran los alemanes y los italianos. Los japoneses lo estaban rudimentariamente sintetizando, pero no lograban, o sea, no lo lograban tener porque sus refinerías no tenían esa capacidad. ¿Y qué pasa? Los alemanes le compran a esta, no, perdón, los alemanes, Standard Oil vio muchísimo potencial en el proceso de lo que era el complejo militar industrial Sí. de la Alemania del Tercer Reich en sus refinerías y les dicen, miren, nosotros tenemos esto, ¿les sirve? Los tipos dijeron, sí, sí nos sirve. Y voluntariamente pasaron esos secretos de industriales de tecnología que sirvieron para que el Tercer Reich desarrollara toda su industria de refinerías en pro de la aviación. Y junto con eso, muchas otras cosas a nivel automovilístico, incluso en nivel de informática, ¿ok? Mm. Porque IBM también tuvo muchísimo que ver en los procesos de archivos y de clasificación con los alemanes. O sea, de hecho, hay dos o tres libros muy buenos. Ahorita por ahí no los tengo a la mano, pero hay dos o tres libros muy buenos sobre cómo IBM ayudó a los alemanes a hacer todo un proceso de archivología y clasificación durante el periodo interbélico, ¿ok? Sí. A petición de ellos. Después les dio pena admitir que lo hicieron, pero muchísimas empresas están vinculadas, o sea, estuvieron vinculadas con eso. Y todo ese periodo, el periodo interbélico y lo que es el periodo del aislacionismo americano, es Mm. todo un periodo fascinante de la historia, porque de no haber sido por Pearl Harbor, las cosas hubiesen sido muy distintas. O sea, Pearl Harbor fue realmente lo que hizo que todo cambiara. Y de hecho, la palabra que nosotros, la frase complejo militar industrial,
la sacamos es de las potencias del eje. El complejo militar industrial del cual Eisenhower advierte al salir de su presidencia, ¿ok? Él lo saca, ¿ok? Como una advertencia al ver cómo o sea, cómo esas potencias aliadas, y sobre todo los Estados Unidos, desarrollaron todo su poder, o sea, todo su poder industrial en torno a la idea belicista y en lo que eso se convirtió. El discurso de Eisenhower saliendo de la presidencia, advirtiendo del poderío de que hereda la próxima administración del complejo militar industrial es una cosa fascinante. No sé si lo has visto, y si los que no lo hayan visto, yo se los voy a dejar linkeado en la descripción, pero realmente es algo impresionante porque Estados Unidos no era así. Estados Unidos antes de la guerra no era así. Durante la guerra se transformó, y lo que pasó a ser después de la guerra con todo lo que es el ejército, y si les llama la atención cómo se formó el ejército y cómo llegó a Estados Unidos, llegó a ser esa potencia militar, realmente es bastante interesante el cómo lo lograron. Es que fíjate, es un poco como esa vieja, esa vieja, digamos, ese dicho liberal que dice business are business. Es business, Mm, business es business. La gente se le olvida que antes de la Segunda Guerra Mundial, el fascismo, en términos muy generales, era la vanguardia política del mundo, al menos el mundo occidental. Mucha gente, no solamente en Europa, sino también en América, veía con buenos ojos a lo que estaba haciendo Mussolini y quería emularlo de una u otra forma. Surgieron imitadores, por así decirlo, de la figura del caudillo fascista en prácticamente todo Occidente. Y de hecho, si no fuese por la entrada de Alemania a Polonia, por la invasión de Alemania a Polonia, y luego posterior la internacionalización total de la guerra con el ataque por parte de Japón a Pearl Harbor, quizás cómo la historia estuviese evaluando a Mussolini y demás sería completamente distinto. Es decir, a lo mejor hablásemos de Mussolini y de otros fascistas en general, del mismo modo o con la misma mirada un poco ascética que lo hacemos con antiguos reyes o con emperadores de la antigüedad. Hablaríamos, por poner un ejemplo, del pintor austriaco, hablaríamos de él como Gengis Khan o como Napoleón Bonaparte. Habría gente que evidentemente se mostraría muy partidaria, muy en contra, generaría esos brotes de amor y de odio, pero finalmente no sería un tema completamente vetado como hoy día. Incluso si lo quieres discutir desde una perspectiva académica, se ve como algo negativo, como algo satánico, demoníaco. Y yo creo que más de uno se empieza a confundir y piensa que cualquiera de nosotros es adepto o, o militante del fascismo solamente porque lo estamos analizando desde una perspectiva estética sin criticarle. Pero ¿para qué le vamos a criticar si ya hay libros y hay documentales al respecto? Lo que nos llama un poco la atención es eso, ellos fueron capaces de desarrollar un sentido de lo estético tan llamativo, que apelaba a imágenes grandes, heroicas. Y a diferencia de lo que la mayoría puede creer, el fascismo no fue un movimiento ultraconservador. Su relación con la iglesia fue muy tensa. Y de hecho, Mussolini, luego de convertirse al catolicismo, militó muchos años en el ateísmo. Y varios fascistas relevantes eran paganos. Tenían conexiones con el mundo esotérico y basaban gran parte de su estética en este mundo esotérico, empezando por Nanuncio. De modo que ellos no se alejaban de ninguna de de las posturas heterodoxas. No se quedaban en la ortodoxia, sino más bien experimentaban con todo.
eran auténticos revolucionarios en el sentido de aquel que rompe con el paradigma establecido. Y realmente, o sea, más que, de nuevo, o sea, tú lo dijiste muy bien, o sea, estudiar el estudiar el cómo lucen, el cómo se comunicaban, el cómo hacían el intercambio de las ideas, no, realmente no te hace simpatizante de ellos, porque, o sea, donde dejas a los que estudian la estética comunista, donde dejas a los que estudian la estética liberal, donde dejas a los que estudian las distintas manifestaciones artísticas como el cubismo. El cubismo tiene raíces en el futurismo fascista. Hay, o sea, hay grandes pintores, hay grandes artistas, o sea, hay toda una serie de movimientos culturales que van de la mano y que forman parte de o sea, de las historias y de o sea, y de la acción humana y de la impronta que dejaron los hombres en su momento, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de eso, o sea, no creo que, o sea, capaz y llega algún necio, ¿no? Porque como este va para todos va abierto para todos en YouTube, capaz ya llega algún necio y lo comenta, pero no creo que eso ocurra dado el target de mi audiencia, porque, o sea, los que nos escuchan son gente inteligente, son gente con dos dedos de frente, y bueno, los necios siempre van a estar de más, ¿no? Pero si llegan, nunca está de más aclararlo, ¿no? Y para que el señor, el ojo de Saurón que todo lo ve desde YouTube no me fune el video, pues si digo realmente lo que pienso, entonces me cancelan la cuenta y más nunca puedo tener Google y cualquiera de sus servicios. Por favor, no lo De- hagan. deberían funarte solo por usar el verbo funar, de verdad. Yo funo, tú funas. ¿Cómo es el antecopretérito de funar? Fu- No fu- existe. ¿Funarías? No, no. Bueno, continuando. Está difícil, está difícil, está difícil. Es como, o sea, esas nuevas palabras que surgen en el castellano malandro, eh, memético latinoamericano, son fregadas, brother, porque, o sea, muchas veces no son conjugables, bro, no son conjugables. Entonces, es peludo, es peludo, pero a veces hay que hablar en código porque si no, el ojo que todo lo ve desde allá, desde Mount Doom en California manda el rayo láser. Y no furula, pues. La vaina no Claro. furula. La vaina Y a no fin de furula. cuentas, si, mira, si tú estás desarrollando un contenido que tiene tintes políticos y no terminas censurado, es porque eres nada, parte del sistema. Es porque realmente no representas ninguna idea nueva, ninguna idea que se enfrente a ello. Por eso yo cuando veo estos revolucionarios de cartón que se ponen a apoyar la moda ideológica del momento y que son apoyados por las grandes corporaciones y comparten banderas con las grandes élites financieras, les pregunto, ¿revolucionarios de qué? Si siguen el discurso oficial de las corporaciones. Se las dan de edgy y todas sus opiniones políticas se las da Harry Styles. Es que qué revolución, qué revolucionario tiene un progresista. Absolutamente nada. Bueno, son Ese es el discurso jacobinos, oficial hoy día. son como, bueno, es que ese es el problema de las Big Tech. Las Big Tech son jacobinas en lo social y neoliberales en lo privado. Entonces, es a eso a lo que llegamos. Y ya que tocas el tema, ¿qué te parece lo de Twitter con Elon Musk? A mí me parece que es un chiste y es una farsa más. Bueno, fíjate, es absurdo pretender que la libertad de expresión dependa de que el millonario de turno compra la red social. O sea, el debate no está allí. El debate no está allí. Porque desde una perspectiva del poder, realmente ha cambiado Twitter en algo. Simplemente cambió de amo. Y esto es un poco a lo que diría quizás Errapón, por cierto, un intelectual fascista también, que apuntaba, esclavo es aquel que espera que venga otro y lo libere. ¿Qué hemos hecho nosotros realmente para constituir a Twitter o cualquier otra red social como un espacio para la libertad de expresión? Si es que queremos eso. Lo principal no hemos hecho nada, o por lo menos no con las acciones y la influencia necesaria para eso. Nos seguimos quejando de Twitter
pero lo seguimos utilizando. Al final son empresas. Es lo que está pasando ahora mismo con Netflix. Netflix está de forma descarada haciendo propaganda a causas terribles. Se mete con la religión, con los valores, con la familia. ¿Y qué está sucediendo? Pues viene una oleada de gente acabando con su suscripción. Netflix ha perdido en el último semestre más de 200.000 suscriptores. Eso es muchísimo dinero, demasiado dinero. Y ellos van a tener que rectificar. Pues lo mismo tiene que pasar con Twitter y demás. La presión Y Disney. no puede venir de quien lo compra. Y de Disney. Disney ni hablar. Es una vergüenza. Es una vergüenza como una marca y una compañía que históricamente está asociado a valores familiares, hoy día se está convirtiendo en el principal promotor de la degeneración, de la decadencia. Y es algo que hay que combatir. ¿Cómo Porque se no tiene nada combate? que ver con su marca, no tiene nada que ver con su identidad, ni con su visión corporal, ni con su misión y, visión y valores, porque, o sea, todo el mundo quiere ir para Mickey Mouse, todo el mundo quiere ir para Mickey World, o sea, ir para Mickey World, ¿qué es ir para Mickey World? O sea, puede que no te guste, puedo entender que no te guste, pero, o sea, tú eres niño, si tú eres un chamo, tienes tus chamos te quieren pedir, ok, que los lleves para allá, y, o sea, Claro, ir para allá es una nota, si tienes hijos, si tienes niños pequeños es una nota, ven a los muñequitos, se montan en los juegos, tú puedes ir, te puedes comer una pata de pavo del tamaño de un brontosaurio, pues comes bien, si tienes mucha plata te puedes quedar en el hotel, o sea, pues, te perdí en imagen, ¿ok? O sea, puedes divertirte, ¿ok? Y el target de la vaina es una diversión familiar. El branding de Disney siempre ha sido ese. Entonces, alejarte de eso, o sea, cualquier persona que haya leído The Fundamentals of Branding, ese famoso libro de cómo llevar la misión y la visión de una marca, sabe que si tú vendes, por ejemplo, si tú vendes limonada, o sea, de nada te sirve ponerte a hablar sobre Gabriel de Anuncio si tu misión es vender limonada, ¿ok? Lo que claro, mismo es. lo podemos poner exacto a la inversa. El tema no es simplemente que Disney se ponga a hablar LGTB. El día de mañana se pone a hablar, ¿qué? De fascismo, de anuncio. Y es lo mismo, se supone que si te estás ofreciendo un servicio, no pretendas llevar una agenda cultural como parte de tu tarea de marketing, porque al final vas a perder a todos aquellos que se sientan del otro lado. Y el problema Exactamente. también, yo me iría a la autocrítica, o sea, porque criticar a las grandes corporaciones, vale, a mí me da igual, porque ellos no nos van a escuchar realmente. Pero nosotros como consumidores, ¿qué podemos hacer? Pues sencillo, tener conciencia nacional sobre algo llamado mercado. Y te pongo un ejemplo. ¿Por qué en Arabia Saudí, Disney y demás empresas no tienen estas políticas? Porque no es una Arabia cuestión de Saudita no hay mes del principios. orgullo, ni hay branding Porque, corporativo del orgullo. claro, porque no es una cuestión de principios, es una cuestión de dinero. Y ellos saben que hay leyes que tienen que respetar allí si desean enfrentarse a ese gran mercado jugoso para cualquier empresa. Lo mismo con el caso chino, porque hay ciertas cosas que no se pueden emitir en China. En China eso es duro, en China eso es horrible. Pues sencillamente nosotros debemos darnos a respetar. ¿Qué podemos hacer a nivel personas? Bueno, pues hacer comités, hacer grupos de activismo, de acción, que boicoteen activamente a estas corporaciones hasta que cambien de parecer. No que cierren las puertas, sino que cambien. Ah, ¿tú quieres que yo te compre? Pues cambia eso. Bueno, Ahora aleja haz la algo para que propaganda. yo te Y a compre. nivel, claro, y en y en aquellos espacios donde es posible, porque sé que Venezuela no, es un país sumido en la tiranía, pero por ejemplo en Pero sitios eso como, es un país, hay muchos. claro, pero en otras esferas de la hispanidad, como puede ser, bueno, es que la Te puedes ir para hispanidad hoy en Colombia, día, no te vayas muy lejos, te vas para Colombia. bueno, te puedes ir a Colombia mismamente, pues hay que hacer la presión pertinente en la política para hacer las leyes necesarias para respetar los valores, para hacer respetar los valores. Usted quiere hacer negocios en el mercado colombiano, pues bien, quite la propaganda LGTB, QWERTY, WXYZ, la quita y ya está. Ya, Tan simple como sencillo eso. como eso, o sea, Hay que hacer presión, hay que hacerse oír. Si no, ¿qué hacemos?
Yo lo veo, o sea, lo veo muy sencillo. Fíjate que el mercado chino es interesantísimo. Con esto vamos a ir cerrando, ¿no? También puede Mm, estar de por ti, ¿no? Pero el mercado chino es interesantísimo. Sobre todo, yo, no, yo que sigo los deportes, el caso de la NBA, ¿ok? mm. Los jugadores de la NBA, que son super woke, ¿ok? No pueden andar con esa, no pueden andar con esas pintorescas ocurrencias. ¿Ok? Tú eres un jugador de la NBA y te sales, te comes una luz con una de esas pintorescas ocurrencias en la cancha o con algo vinculado a la NBA y te fregaste hasta el final de tu existencia. Tienes que salir a pedir disculpas, incluso tienes que aprender a hacer un video en chino, ¿ok? Pidiendo disculpas. Igual con la lucha libre. John Cena, yo no sé si tú supiste lo que le pasó a John Cena. ¿Qué le pasó a John Cena? John Cena tuvo que hacer, brother, luego te lo mando, John Cena tuvo que hacer un video pidiendo disculpas por hablar de Taiwán No. en chino, porque dijo que no, que qué bolas que lo de Taiwán y yo no sé qué, y tuvo que, la Federación de Lucha Libre lo hizo grabar en chino un video diciendo que no, que él estaba equivocado, que él estaba hablando desde la ignorancia, que él se equivocó, que él lo siente mucho, que él no sabía de la política de una sola China y yo no sé qué. Pero es que incluso lo podemos ver. Mira, qué interesante que mencionas Taiwán. Vamos a mencionar otro tema caliente en China, Hong Kong. Hong Cuando Kong. en el 2003, 2013, 2014, estaba todo el movimiento del Euromaidán para lograr una suerte de independencia verdaderamente política de parte de Ucrania, que quería, por lo menos una gran parte de los ucranianos, quitarse la influencia de Rusia y entrar dentro del concierto europeo, todas las empresas salieron en coro a ello. Pero cuando Hong Kong buscaba un cierto indicio de plena independencia frente a China, las corporaciones callaron. Callaron por completo porque no querían perderse el jugoso mercado chino. Pues eso es lo que tenemos que hacer, dar valor a nuestro mercado. Y eso requiere la conciencia a nivel político del consumidor. Entonces, la izquierda lo hace muy bien, pero los muy imbéciles utilizan causas absurdas y equivocadas y no saben ejecutar boicots como se debe. Si nosotros tomamos para nosotros esa bandera y decimos, hasta aquí, lo consumiré hasta que respeten esto, esto y esto. Y haré las leyes en mi país para evitar que tal clase de propaganda antinacional penetre la mente de mis jóvenes, pues mira, las cosas pueden cambiar. Pero para que cambien, nosotros tenemos que hacernos valer, hacernos respetar. Yo creo que esa es la idea. Creo que esa es la mejor forma con la cual podemos concluir esto aquí. Manuel, me encantó que vinieras, de verdad, tenemos que hacerlo más seguido, de pana. Tenemos que hacer esta vaina más seguida. Vamos a decir el próximo lo hacemos sobre Gabriel de Anuncio y los futuristas, porque de pana quedó chévere como para hablar de eso. Manu, la gente, danos el plug ahí, danos la gente, para la gente que no te conoce, dónde te ubican, cómo te ubican, para que Bueno, te amigos, manden mis hate redes, mail, para que te manden love mail. para que me envíen las amenazas de muerte, que, no, que realmente yo antes las coleccionaba, ya no, porque que son varias y ya ni las Ya, leo. esos son como de los álbum Panini, brother. O sea, ya, Sí, totalmente. una ruma Pues así. mire, total, total. En Twitter me pueden encontrar en @Manuel de Verdad y también pueden encontrar mis redes de publicación sobre temas políticos en Twitter. Instagram lo ven como @razón de Estado, que son las páginas de cultura política, la publicación en línea que llevamos y que de hecho Alberto es uno de sus grandes impulsores, que de hecho se encargó incluso del editorial a nivel de inglés. Ojo, también Volveré. pueden Prometo encontrar, volver. por favor, Prometo volver. también pueden encontrar, mira, te estás comprometiendo Por frente a todos eso, los bueno, pues televidentes. qué mejor el compromiso, pues. Fíjate que a mí me gusta esa palabra, televidente, porque al final es alguien que ve de lejos, no, no es alguien que ve televisión. No están aquí, yo no los tengo en la Claro, casa. Yo no los tengo en la o casa. sea, es correcto Tampoco hablar los de quiero en la casa. Esta televidentes. vaina es muy pequeña, aquí no cabe gente. Claro, Aquí no síganos cabe. por favor también en el canal de Cultura Política, busquen Cultura Política Podcast, lo van a encontrar. Nos siguen allí, por la calle no. Por la calle no, Por síganos favor. allí.
Y aparte de... por supuesto, el blog, culturapolítica.data.blog. Pues yo creo que esas serían todas las coordenadas. Bueno, excelente. Para los que están aquí, patreon.com/Alberto Zambrano, patreon.com/Alberto Zambrano, en Twitter, @Alberto Zambrano, y en TikTok, @Alberto Zambrano 87. Gracias a todos por venir, gracias a ti, Manuel, por estar aquí. Y bueno, hasta la próxima. Chao.